Bueno, vamos a empezar nuestra sesión de hoy, ya es la penúltima de los cursos de otoño de la Facultad de Filología y hoy tenemos una sesión que se augura muy interesante. Vamos a empezar mirando a una especialidad que se nos aleja de la filología, pero que creo que nos va a resultar muy reveladora. Tenemos además la suerte de contar con Oliva Rodríguez. Ella es doctora en Geografía e Historia con especialidad en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis sobre el teatro romano de Itálica publicada en 2004. Desarrolló su etapa postdoctoral en la Universidad de Roma, en La Sapienza, vinculado al proyecto de investigación de la Escuela Española de Historia y Arqueología en la ciudad de Tusculum. Posteriormente se incorporó al Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, donde es catedrática desde 2021. Ha completado sus estudios de investigación a través de diferentes estancias en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido fundamentalmente, formando parte de equipos de investigación en la actualidad, donde desarrolla proyectos de excavaciones en la ciudad romana de Baelo Claudia, en Tarifa, y en colaboración con otros colegas franceses e italianos en Cerdeña. Ha sido investigadora principal desde 2012 en proyectos de I+D+I, dedicados al estudio de las técnicas constructivas de la bética romana, materiales y tecnología y circuitos económicos y productivos. Actualmente es responsable del proyecto CIRCE, la logística de la ciudad antigua, también del plan estatal, y coordinadora del proyecto interdisciplinar Osuna Recuerda, encargo realizado a la Universidad de Sevilla por el comisionado para la Concordia de la Junta de Andalucía para la exhumación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil en Osuna. También es miembro del equipo internacional encargado de la elaboración del Atlas de las Técnicas Constructivas del Imperio Romano y del grupo de trabajo coordinado desde la Casa de Velázquez y en la EFR para el estudio del uso de las materias primas no perecederas en la época antigua y medieval. Además, es autora de numerosos artículos científicos y varias monografías dedicadas especialmente a la antigüedad romana. Hoy nos va a hablar de este tema, la literatura de la ciudad antigua, una mirada a través de la arqueología. Oliva, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muy bien. Muy buenas tardes. En primer lugar, pues quiero agradecer a los compañeros de la Facultad de Filología. Yo pertenezco a la Facultad de Geografía e Historia, que compartimos, como ustedes saben, edificio. La invitación a formar parte de este seminario tan interesante, que bueno, ha recorrido las visiones de las ciudades de maneras muy versátiles y muy diferentes. Especialmente quería agradecer a Nacho Guijarro y a Joaquín Fernández, que he tenido oportunidad de conocer hace no mucho tiempo, que son coordinadores de actividades culturales de la facultad, y bueno, pues que ha sido también a través de esa nueva amistad por el motivo por el que yo estoy aquí, y también agradecerle a Rocío Rojas Marcos pues que se dejara aconsejar y que me haya invitado a formar parte de este curso. Antes de comenzar, también querría un poco, aunque él no puede estar aquí, y además porque no está pasando tampoco su mejor momento personal y familiar, pues a mi maestro Manuel Vendala, que es del que yo he aprendido mucho de él sobre la ciudad romana y sobre la ciudad antigua. Y bueno, pues en cierta manera, aunque seguramente no estoy a la altura de lo que he aprendido de él, pero muchas de las cosas de las que voy a hablarles aquí esta tarde, pues tienen que ver con lo que yo he aprendido de su magisterio y de las lecturas que he hecho de sus trabajos sobre la ciudad antigua, con una visión pues tremendamente poliédrica y tremendamente abierta, ¿no? Yo también un poco por adaptarme lo más posible desde mi disciplina al tipo de curso que era en el que estaban ustedes participando, pues he tratado un poco de no hacer tampoco una lectura tremendamente arqueográfica, que los arqueólogos podemos ser tremendamente pesados, ¿no?, cuando nos ponemos a hablar de registro y de unidades y todas esas cosas, y de muros y de piedras. Entonces, bueno, he organizado un poquito, para que se hagan a la idea, la intervención en 4 visiones de la ciudad. Por un lado, la ciudad antigua, que es el concepto de ciudad, o sea, lo que era la ciudad antigua y cómo era entendida en su momento. Luego la ciudad de arriba abajo y de izquierda a derecha, la ciudad reencontrada, que es también una faceta muy bonita de la ciudad antigua, y es como desde prácticamente el abandono de la ciudad clásica y del concepto de la ciudad clásica, pues cómo fue un poco evolucionando, pasó por unas reinterpretaciones pues tremendamente creativas, asociadas a mitos, asociadas a leyendas, y luego poco a poco pues ya fue cayendo un poco en el ámbito de los anticuarios, de los eruditos, de los intelectuales,
actuales, pues sobre todo de los siglos XVIII, XIX, recuperaron un poco la imagen de la ciudad antigua y bueno, pues ya ha ido llegando esa interpretación hasta nosotros. Después la ciudad enterrada, que quizás pues, es la que mejor conozco, que es la ciudad arqueológica a la que podemos acceder a través de una metodología científica. Vamos a hablar un poquito de pues, qué es eso de la arqueología preventiva, de las dificultades para acceder a la información sobre las ciudades cuando vivimos en ellas y cuando tienen una continuidad desde las épocas pasadas hasta las actuales. Y luego después pues voy a terminar con algo que también espero que dé pie a luego el diálogo o el coloquio, que es un poco lo que le he llamado yo la ciudad contada, que en el fondo es la ciudad patrimonial, que es la ciudad antigua, pues como hoy la vemos, como hoy la disfrutamos, cómo la ponemos en valor y, pues, ya para terminar de sacar algo complicado y que a todos quizá nos preocupe, pues es la ciudad histórica ante el problema de la gentrificación, ¿no? Que vivimos todos y sufrimos en una ciudad con ese pasado, como es el caso de Sevilla. Van a ver que voy a recurrir mucho a Sevilla, porque creo que es un ejemplo que todos conocemos muy bien y que quizás sea más fácil acercarse a él. Aquí les traigo también, porque sé que el público lo valora, en este ámbito filológico, pues un texto que a mí me llamó mucho la atención, del cuento de la historia del guerrero y la cautiva de Borges, que habla, luego sé que Marta lo van a producir para que se pueda consultar y se pueda leer más despacio, pero es un texto muy bonito en el que habla de un bárbaro que llega a una ciudad clásica como Ravenna a conquistarla y bueno, pues ese pasado clásico y ese aspecto que tiene la ciudad le impresiona tanto que al final se une a los que están defendiendo la ciudad y lucha con ellos, ¿no? Entonces digamos que abandona a los suyos para unirse a los que estaban siendo sitiados, ¿no? Esto luego los de Ravenna, pues eso es un hecho real y es que le hicieron un homenaje, ¿no? Y se conserva el epígrafe de ese homenaje que le hicieron a este bárbaro, ¿no? Entonces es un texto muy bonito de Borges y bueno, pues yo con esto quería comenzar un poco evocando lo importante que ha sido la imagen de la ciudad y de la ciudad clásica en todo el imaginario colectivo desde prácticamente su existencia hasta la actualidad. También algo muy importante, y en estas primeras imágenes lo que trataba un poco de hacer era reflexionar sobre también la manera de acercarse científicamente a la ciudad, pues también es importante tener en cuenta que nosotros, los historiadores, los arqueólogos somos un tipo de historiadores, nos dedicamos a la historia a través sobre todo de la cultura material, del registro material, y lo que ocurre es que esa manera de hacer historia pues, no es inocente, porque en el fondo seleccionamos, vemos el pasado con las lentes del presente o con las lentes de otros periodos que han tenido un peso excesivo. Y aquí, por ejemplo, este dibujo que está sacado de un manual de arqueología muy interesante, de Johnson, pues él lo que pone un poco de manifiesto en el contexto de las corrientes arqueológicas posmodernas es que es imposible hacer una lectura objetiva, una lectura real de los hechos del pasado, porque siempre hay un gran abismo entre el presente, entre los científicos, entre los historiadores y ese pasado que quieren leer, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de ese problema, aquí les traigo también una imagen que redunda en esto que les estoy diciendo, ¿no? Es muy significativo cómo en el fondo tendemos, y también me imagino que en el mundo de la filología pasará lo mismo, tendemos a estudiar aquello que nos preocupa. O sea, incluso cuando lo estudiamos del pasado, lo que estamos haciendo es proyectando nuestras preocupaciones y nuestras sensibilidades en otros periodos históricos, que en el caso al que yo me dedico es el mundo antiguo, el mundo sobre todo grecorromano, romano, y entonces, bueno, pues aquí les traigo algunas carátulas de libros o de conferencias o de seminarios muy recientes que bueno, es bastante significativo cómo ahora mismo en arqueología se está trabajando muchísimo sobre los problemas que realmente nosotros hoy tenemos, que son las enfermedades, que es la salud, que es el cambio climático, que es el género, es decir, todo aquello que para nosotros hoy son problemas importantes, tratamos de leerlos también de cómo fueron en el pasado, ¿no? Cómo las sociedades del pasado mostraron capacidades resilientes con respecto a las presiones medioambientales, cómo
las minorías o los diferentes grupos en una sociedad estaban presentes en las dinámicas, pues las minorías, los niños, los ancianos, las mujeres, todo ese tipo de cuestiones pues son preocupaciones que hoy proyectamos en el pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que fueran cuestiones más importantes que ahora, sino que somos nosotros los que las buscamos con esa curiosidad de nuestras preocupaciones del presente. La ciudad también ha sido bastante interesante porque proyectada también desde textos incluso antiguos, por ejemplo, la Política de Aristóteles, en la que se concebía la ciudad antigua como el modelo perfecto de civilización, es decir, los pueblos civilizados vivían en ciudades. Eso también, dentro de lo que es la ciencia actual o la ciencia reciente, también ha sido muy potenciado por el modelo de ciudad industrial, ¿no? El modelo de ciudad moderna. Aquí también les pongo, son imágenes que sobre todo sirven un poco para ir ilustrando esto que les voy contando, ¿no? Pues desde el modelo de von Thunen a también pues una imagen también de finales del 19 de una ciudad industrial. O sea, esa idea de cómo de una manera forzada las civilizaciones occidentales defienden que la ciudad es el modelo ideal de vida de las comunidades, y eso es lo que va también potenciando algo que es lo que hoy sufrimos, ¿no? Que es la despoblación, que es las zonas rurales abandonadas y, bueno, pues esas dinámicas de la ciudad ideal y de la ciudad como modelo de convivencia y como modelo de desarrollo parte ya del mundo antiguo, especialmente del mundo mediterráneo grecorromano. Algo que también, hablando de ciudades, algo que también es interesante tener en cuenta es que muchas veces cuando nos ponemos a leer sobre la ciudad antigua parece que hay solamente un tipo de ciudad y que es un modelo único, y sobre todo, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la ciudad romana, que a lo mejor pues, es la que tenemos quizá más próxima por tener ciudades romanas aquí en nuestro entorno directo. Griegas hay que irse hasta Ampurias para tener una ciudad griega aquí cerca de nosotros. Pues lo que ocurre es que también las ciudades hoy tendemos a tratar de entenderlas en unos contextos geográficos mucho más amplios, es decir, tratar de entenderlas en unas estructuras territoriales más amplias que nos permiten entenderlas. O sea, las ciudades no son unos elementos fijos, no son unos elementos prediseñados que podemos extrapolarlos y podemos distribuirlos por el territorio de manera, digamos, intercambiable, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les traigo algunas imágenes pues, relativas, por ejemplo, a un modelo de ciudad muy singular que sobre todo han trabajado mucho los colegas franceses, que son las aglomerations secondaires, que son las aglomeraciones secundarias, que son ciudades medias, que por eso hacía yo el guiño un poco a las ciudades medias andaluzas que tenemos aquí en nuestro entorno, que es un fenómeno actual de ciudades muy singulares, Marchena, Osuna, Lucena, es decir, una serie de ciudades que están muy cerca unas de otras, con unas dimensiones importantes, que tienen una autonomía de gestión también muy importante y bueno, pues son ciudades, tanto en el pasado como en el presente, que no se pueden, digamos, pretender encontrarlas iguales en todas partes, y por eso hoy el concepto territorial o el concepto contextual del paisaje, del territorio, es muy importante para entender cómo las ciudades responden y son diferentes en unos territorios en otros. Por ejemplo, la imagen que aparece aquí en la parte inferior derecha corresponde a un congreso que hubo el año pasado en Alicante, que se llamó Small Towns, y que precisamente lo que trataba era de rastrear si en España, si en la península ibérica, en la Hispania romana, teníamos ese fenómeno de las aglomeraciones secundarias como en Francia, y al final se llegó a la conclusión de que no, de que aquí teníamos respuestas muy diferentes, posiblemente por orígenes y por antecedentes también muy diferentes de un territorio que venía con unas estructuras ya desde tiempos mucho más antiguos, ¿no? O sea, no, en el caso de la ciudad romana, pues aunque tiene muchos elementos que la hacen singular y que la hacen tener una personalidad con unos elementos fijos que se repiten, pero luego son ciudades que responden a necesidades y a singularidades muy diferentes en sitios muy diferentes del territorio, ¿no? Algo que también es muy relevante es tener en cuenta que, aunque cuando nosotros pensamos en el estudio arqueológico de una ciudad romana o de una ciudad antigua, parece que estamos visualizando pues, los trabajos convencionales o más tradicionales de los arqueólogos, trabajando, pues, haciendo excavaciones convencionales, haciendo levantamientos de estructuras, dibujando, pues algo que también es muy importante, y yo como arqueóloga pues tengo que traerlo aquí a este auditorio, es que hoy en día, desde la arqueología, nosotros
estamos digamos, llevando a cabo aproximaciones muy diferentes a lo que les decía que es nuestro objeto de estudio, que es la cultura material. Entonces, para nosotros la cultura material es desde un grano de polen microscópico que solamente vemos al microscopio, como una ciudad entera, como un yacimiento como Itálica. O sea, tan cultura material para nosotros es la ciudad romana de Itálica como un grano microscópico o una bacteria, como esas que les pongo ahí en la parte superior izquierda, ¿no? Tenemos la suerte de que hemos avanzado mucho en las últimas décadas y hemos tomado prestadas muchas metodologías, muchas técnicas, más bien muchas técnicas de las ciencias experimentales, de la química, de la física, de la biología, de la antropología. Y entonces eso nos está permitiendo, o sea, obviamente no es que todos los arqueólogos sepamos hacer de todo, pero sabemos con quién nos tenemos que juntar y cada vez potenciamos más. Equipos interdisciplinares en los que trabajamos con compañeros de otras disciplinas y hoy en día pues, son muchas las técnicas con las que analizamos datos que, aunque de primeras parezcan muy parciales, pero en el fondo nos están ayudando a caracterizar a la ciudad y sobre todo también a sus habitantes, ¿no? Entonces aquí, así por enseñarles un poquito algunas técnicas pues, que son bastante nuevas, pero que también están ya muy asentadas en la disciplina arqueológica, pues desde por ejemplo, los famosos LIDAR, que seguramente que habrán escuchado hablar de esas técnicas de satélite que sirven un poco para detectar el relieve del territorio, eliminando vegetación y permitiendo obtener modelos digitales del terreno de mucha calidad, por ejemplo, que es la parte superior de la derecha. Hoy los drones, a nosotros los drones, los arqueólogos, pues estamos agradecidísimos porque antes usábamos cometas, usábamos globos, hacíamos cosas absurdas y hoy con los drones pues tenemos, la verdad, que muchísimo camino andado, pues porque también son muy versátiles, no solamente para fotografías convencionales, sino también para fotogrametría, para utilizar cámaras térmicas, es decir, para muchísimas aplicaciones muy interesantes. Y luego ya el mundo de la arqueometría, lo que nosotros denominamos arqueometría, que son aproximaciones, pues sobre todo proporcionadas por la física y por la química en muchas vertientes diferentes, pues ahí ven desde análisis de depósitos arqueológicos en los que se han identificado bacterias que afectaban tanto a la cabaña ganadera como a las comunidades de personas, pero también, por ejemplo, entender cuestiones comerciales, con quién están relacionadas las comunidades que viven en las ciudades, qué tipo de redes se establecen entre unas ciudades y otras. Luego, por ejemplo, el gráfico de la derecha pues es un gráfico de análisis de lípidos para la identificación de contenidos de recipientes, es decir, que les he puesto solamente unos poquitos ejemplos de muchas aproximaciones que utilizamos en arqueología y que en el fondo, por ejemplo, nos permiten entender cómo se organiza una comunidad, ¿no? Eso precisamente, por ejemplo, es lo que estamos haciendo en el proyecto que comentaba Rocío, que es el proyecto CIRCE, y que lo que tratamos de entender es cómo es la logística a muchos niveles en una ciudad antigua, en una ciudad romana. Después de esa introducción, les hablo un poquito de la ciudad antigua. Durante mucho tiempo, pues, como ya les digo, esto tiene también mucho que ver con esos intereses que teníamos como científicos a finales del siglo XIX, durante toda la mitad del siglo XX, se trató de entender dónde estaba el origen de la ciudad. O sea, se debatió mucho sobre ello y también qué ingredientes tenía que tener un asentamiento, una comunidad, para poder identificar que era una ciudad, es decir, el origen del urbanismo, el origen de las ciudades. Y bueno, pues aquí simplemente les traigo una imagen de donde tradicionalmente se ha reconocido que está el origen del urbanismo, ¿no? Donde se crearon las primeras ciudades, que son, como bien saben, en la zona de Egipto, del Nilo, en Mesopotamia, en el Valle del Indo y en el Yangtze chino, ¿no? Algo muy singular, que lo pueden ver a simple vista, es que este tipo de civilizaciones originarias están muy asociadas a valles fluviales y al acceso al agua. O sea, el agua, aunque ahora abramos un grifo y la tengamos ahí, que nos están diciendo que tengamos un poquito de cuidado, es algo básico totalmente para la vida de una comunidad que se quiere asentar, que quiere quedarse fija en un territorio, para el consumo humano, pero también, sobre todo, para el consumo animal. Es decir, que para poder tener animales estabulados, para poder tener excedentes, para todo ese tipo de cuestiones, el tener agua limpia y agua potable
va a ser fundamental. Y de ahí pues, que no solamente en estas 4 regiones principales asociadas al origen del urbanismo, sino que muchas de las ciudades relevantes que se fundan en los diferentes territorios mediterráneos, como el caso de la península ibérica, y que se mantienen, digamos, en uso sin solución de continuidad hasta en la etapa actual, pues tienen que ver precisamente con un buen acceso al agua y con una fuente de agua importante, en algunas ocasiones fuentes de agua subterránea, por ejemplo en Tarraco, o por ejemplo en Clunia, en Burgos, es decir, hay ciudades que tienen fuentes subterráneas y en otros casos pues son, como ven aquí, pues vías fluviales. La ciudad antigua, aquí le estoy contando cosas quizá un poco generales, pero creo que es interesante recordarlo, y es que también para la consolidación de las ciudades es fundamental la división del trabajo y la especialización de las actividades. O sea, la ciudad empieza a despegar como tal cuando las comunidades dejan de ser igualitarias y se crea, o sea, igualitarias socialmente, pero sobre todo en las que los diferentes grupos asumen diferentes tareas, ¿no? Sobre todo, no toda la comunidad hace todo, sino que empiezan ya a producirse diversificaciones en el trabajo, y ya el culmen de eso va a ser cuando algunas personas puedan liberarse exclusivamente para la gestión de la comunidad, que es, bueno, pues es la política, ¿no? La política y la gestión municipal. Por eso va a ser muy importante esa especialización del trabajo, que, bueno, pues que da también asociada lamentablemente pues a la desigualdad social y a, bueno, pues todo lo que ha sido el desarrollo en todo lo que ha sido el primer milenio antes de Cristo, y las ciudades están muy basadas también en ese otro ingrediente, ¿no? En la especialización del trabajo y la diferenciación social. Algo también muy interesante que hay que decir de la ciudad antigua, y que choca un poco con lo que nosotros ahora mismo defendemos, es que en el mundo antiguo, y eso lo leemos en las propias fuentes, hay una clara diferencia entre los ciudadanos y la ciudad. Y lo que nos dicen es que la ciudad son los ciudadanos, es decir, ahora les voy a poner otra imagen de un caso muy singular de Velo Claudia, precisamente, y lo que ocurre es que lo importante es la comunidad es la ciudad. Se pueden trasladar que lo que es importante es que las personas son las que digamos, configuran la comunidad, independientemente de cuál sea su domicilio. Por eso nosotros, cuando utilizamos la palabra civitas y la palabra urbs, estamos hablando, por un lado, de la comunidad de ciudadanos, que es la civitas, y la urbs, la urbe, lo que luego ha dado lugar a un término que nosotros utilizamos, urbe y el cultismo urbanismo y todos sus derivados, y urbano, y todo este tipo de términos que utilizamos en la cotidianidad, pues tiene que ver con el lugar, físicamente con el lugar que ocupa esa comunidad. Pero en el mundo antiguo, lo que realmente define a una ciudad son los individuos. Eso, por ejemplo, si sé que algunos son estudiantes de clásicas, por esa razón es por la que utilizamos el genitivo. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a una ciudad, generalmente utilizamos el genitivo de los ciudadanos. De esa manera es como les denominamos, porque son los del lugar que sea, pero no realmente el topónimo de la ciudad. Como les decía, aquí les pongo un caso que ilustra muy bien esto, y es que, si conocen un poquito esa zona, estamos en Baelo Claudia, en término municipal de Tarifa, y quizá ustedes, si han estado por esa zona, lo que mejor conocen es lo que denominamos la ciudad romana, que también lo de romana tiene también sus matices, pero bueno, la ciudad romana, dejémoslo ahí, de Velo Claudia, que corresponde hoy con el conjunto arqueológico de Baelo Claudia de la Junta de Andalucía, que se puede visitar, pero en las investigaciones de los últimos años, ya se sabía que existía ese yacimiento, pero se está investigando por equipos hispano-franceses en los últimos años, es ese yacimiento que ven en la zona de la montaña, que se llama la Silla del Papa, y ahí lo que se ha visto es que estuvo ubicada la primera comunidad de Velo Claudia, es decir, es incluso una comunidad que es la que acuña moneda antes de que exista la ciudad del litoral, antes de que hubiera ningún tipo de asentamiento en esta parte baja, cuando todavía aquí no había nada, había a lo mejor pues, pescadores con unos primeros, digamos, rudimentarias instalaciones para la producción de salazones, pero todavía no existía una ciudad en la zona litoral, y sin embargo en la Silla del Papa hay un asentamiento que ya se caracteriza que tiene un urbanismo desarrollado, y es un yacimiento pues, que aproximadamente pues,
se desarrolla durante buena parte del primer milenio antes de Cristo y tiene su final aproximadamente en el siglo II antes de Cristo, precisamente cuando el litoral tiene unas condiciones mucho más favorables desde el punto de vista incluso la pacificación del territorio, cuando se empieza a tener mucha más capacidad para explotar los recursos del mar y es cuando se empieza a potenciar la instalación de fábricas de salazones para la producción de los derivados del atún. Es decir, que en este caso algo muy interesante es que estamos viendo que la comunidad es la misma, la ciudad entendida como Civitas es la misma, sin embargo lo que cambia en este caso es la urbe, que son dos ciudades diferentes físicamente, pero una misma comunidad que es la que se traslada, o sea, tampoco hay que pensar en una comunidad que se baja esa misma comunidad al litoral, pero digamos que se produce en un periodo de unos 70, 80 años una derivación de lo que ha sido el antiguo asentamiento a la parte baja, ¿no? Entonces, eso que conocemos por las fuentes y por los textos literarios lo vemos muy bien confirmado por los datos arqueológicos, ¿no? Y bueno, pues fenómenos de sinecismo muy frecuentes, de contributio, de todo este tipo de aglomeraciones que, por ejemplo, la propia Córdoba, si alguno es de por allí, pues la propia Córdoba se produce un desplazamiento del primer asentamiento que estaba en la zona que es conocida como la Colina de los Quemados, cerca del Parque Cruz Conde, y se desplaza a lo que luego ha sido la ciudad histórica que ya ha perdurado hasta nuestros días, pero la comunidad es la misma, lo que cambia es ese domicilio, ¿no? Y ese es el concepto en el que está basado el mundo antiguo. Como obviamente no les podía dar en hora y media o en hora y 10 minutos una charla sobre todo lo que uno quiso saber de la ciudad antigua y nunca pregunto, pues he ido saltando un poquito en conceptos que me parecían interesantes. Y otro aspecto también muy importante, otro ingrediente muy importante de la ciudad antigua es que la ciudad entendida como urbe, es decir, esa materialización de la comunidad arquitectónicamente con una forma arquitectónica de ciudad, es un lugar que va a ser muy importante para, digamos, la autorrepresentación social, ¿no? Eso, aquí les pongo, por ejemplo, una imagen del Foro de Segóbriga, aquí en Salices, en Cuenca, que es un yacimiento muy interesante para visitar, y una reconstrucción tridimensional de ese foro. Y bueno, pues lo que llama la atención es como esa plaza pública de la ciudad romana, Segóbriga, como pueden ser otras muchas, pues lo que se está utilizando es como un lugar de presentación, de homenajes y digamos, donde cada uno se presenta en su posición social, con sus capacidades, los magistrados, los sacerdotes, es decir, es la estructura de la ciudad romana presente en la ciudad, ¿no? Y entonces hay incluso áreas como la propia Velo Claudia que les enseñaba antes, que van a tener muy poca vida comunitaria, digamos, va a haber muy pocas casas que van a estar ubicadas en lo que es el recinto urbano, van a estar mucho más dispersos en el territorio y, sin embargo, va a ser un lugar de concentración pues, con motivo de mercado, con motivo de votaciones, con motivo de diferentes hitos administrativos y políticos, es donde se va a concentrar periódicamente la población y todo el mundo va a ver dónde se encuentra cada uno, ¿no? O sea, eso incluso en el teatro, en un edificio como el teatro, pues era todavía algo mucho más acusado, ¿no? Pero sobre todo todos esos bloquecitos que se ven aquí en la imagen, que lamentablemente hoy no permiten hacerse a la idea de lo que sería, son pedestales de estatuas, lo que estamos conservan sus epígrafes, conservan sus dedicaciones y bueno, pues aquí ven un poco en la reconstrucción esa idea, ¿no? Todos esos pedestales con estatuas ecuestres, con estatuas individuales de pues, los diferentes individuos de mayor peso en la comunidad. Eso también, por ponerles un poco el contrapunto de los vivos y de los muertos, pues eso también, por ejemplo, en la ciudad romana está muy presente en el mundo funerario. Aquí les he querido traer desde una imagen actual, que es la que está en la parte superior de la derecha, de una de las calles funerarias de las afueras de la salida de la ciudad de Pompeya, en la Campania, en el sur de Italia, pero luego también pues, algunas imágenes históricas muy evocadoras, muy bonitas, digamos, pinturas, óleos antiguos. Y bueno, pues también el mundo romano se va a enterrar fuera de la ciudad, porque se va a tratar de un lugar sagrado en el que bueno, pues los individuos no se pueden enterrar dentro de las ciudades, por razones obviamente también de salubridad, pero para empezar porque ritualmente deben estar fuera, pero se trata de ciudades que miran al caminante. De hecho, pues algunos seguramente que conocen epitafios en Carmina epigráfica,
poemas funerarios en los que incluso se interpela al caminante, ¿no? O sea, el propio epitafio de los difuntos pues llama la atención del caminante y le dicen: caminante, párate y recuérdame, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues estas imágenes, por ejemplo, de Pompeya, que es un área muy bien conservada por las razones obvias de que fue sepultada por el Vesubio, por la lava del Vesubio, pues se hace uno muy bien a la idea de cómo la memoria de los individuos, también incluso después de muertos, pues sigue muy presente en la memoria de los vivos y en el recuerdo de los vivos, ¿no? Sobre todo, además, en el mundo antiguo, en el que la perduración del individuo está muy vinculada a la memoria, al carecer de un futuro del más allá más optimista, ¿no? Como les decía antes, y bueno, pues voy centrando también así en Hispania y eso para que nos resulte un poquito más cercano, la distribución de las ciudades en un territorio, por ejemplo, como el hispano, de las ciudades antiguas, pues obviamente tiene mucho que ver con el pasado prerromano de los territorios. O sea, en diferentes territorios de la península ibérica contamos con un pasado urbanístico muy, muy potente ya. O sea, los romanos no inventan las ciudades en Hispania, sino que la península ibérica tiene, sobre todo en la zona del Valle del Guadalquivir, en algunos sectores del litoral levantino, ya un pasado urbano muy, muy intenso. Y, digamos, en toda esa distribución de ciudades, pues hay, digamos, una actitud muy selectiva por parte de Roma, potenciando, conservando muchos asentamientos previos, y en otros casos pues se produce la fundación de nuevas ciudades allí donde es necesario, pues por ejemplo aquí muy cerquita, pues la Écija romana, ¿no? O sea, Écija, la Astigi romana es una colonia de nueva fundación que, aunque tiene evidencias y restos de época más antigua, pero es una fundación, creo que tengo algún plano más adelante, es una colonia de nueva fundación con una deductio de colonos, y bueno, pues se llevan a cabo fundaciones Mérida, Caesarea Augusta, es decir, son toda una serie de ciudades que se van fundando allí donde la estructura territorial y administrativa y política de Roma lo requiere. Pero algo que va a ser muy importante es cómo los recursos a explotar van a ser muy, muy relevantes. Entonces aquí les pongo pues desde cereales a las zonas de olivo, que saben que además durante un tiempo Hispania, sobre todo la Bética, fue la gran abastecedora de aceite al imperio, ¿no? Para sobre todo enviarlo a la zona del Limes, donde estaba, digamos, gran parte del ejército. Luego, otros sectores también pues, van a ser fundamentales en la producción de salsas de pescado. Saben que todo el sector del Estrecho, pero no solo, Málaga, el sur de la Lusitania, y luego también otros sectores, pues grandes productores de vino, ¿no? El vino layetano, por ejemplo, el vino de buena parte de lo que es el actual litoral catalán, pues era también, eran unos vinos también muy prestigiosos, ¿no? Luego, pues canteras, minerales, metales, todo este tipo de productos que ya habían sido muy importantes antes de la llegada de Roma, pues van a ser decisivos para la localización de muchas de estas ciudades. Aquí era por ilustrarles con algunas ciudades fantásticas que tenemos no muy lejos de nosotros, ¿no? Entonces, dentro de esas estrategias de poblamiento, pues vamos a tener pues, unas decisiones de muchos tipos, o sea, desde, como les digo, la cercanía a valles, digamos, agrícolas de producción, a cuestiones de carácter estratégico para el control de vados o para el control de pasos. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí ven el caso de Acinipo, en el término municipal de Ronda, en Málaga, también un yacimiento lamentablemente muy poco conocida su estructura antigua, pero ahí ven una manchita blanca que es el frente escénico del teatro, que es de lo poquito que se conoce, pero como ven está en un paraje espectacular y en un lugar también estratégicamente muy relevante, ¿no? Otro yacimiento, otra ciudad romana que conocemos todos mucho mejor, porque la tenemos muy cerquita, el caso de Itálica. Bueno, pues Itálica también, dentro de esas estrategias, pues Itálica tiene mucho más que ver, por ejemplo, con el control de las minas. O sea, aunque todos siempre estemos pensando en Adriano, pero eso ocurre mucho después, en el siglo II después de Cristo, pero mucho antes, cuando Itálica se funda, en el siglo II antes de Cristo, pues van a tener mucho más que ver con estar directamente sobre el río Baeti, sobre el Guadalquivir, y ser un foco de recepción de las minas de todo el sector norte de la provincia, ¿no? Todo el sector, bueno, pues el sector minero de Aznalcóllar y todo ese sector, y también de la zona de Villanueva del Río y Minas, y todos esos sectores, pues sería una vía de salida controlada por los romanos en un sector todavía un tanto inestable, con mucha presión del mundo púnico, ¿no?
Las ciudades, a pesar de lo que les estaba diciendo, de que obviamente tienen una estrategia clara de localización, o sea, muchas veces están en los sitios que tienen que estar porque ya otros se dieron cuenta de que eran los lugares adecuados, ¿no? Muchas ciudades protohistóricas de época anterior a Roma pues quedan abandonadas, pues bajan al llano porque estaban en zonas de alto o se desplazan para responder a otras necesidades, como el caso que les enseñaba antes de Velo Claudia, pero algo que también es muy bonito es tener en cuenta que el mundo romano y el mundo etrusco, de hecho el hígado este de bronce que ven ahí, el de Piacenza, pues es etrusco, es de la tradición etrusca y de hecho en todas estas cuestiones de la ritualización de la fundación de las ciudades, el mundo romano bebe mucho de la tradición itálica, de la tradición etrusca previa, ¿no? Pero algo que también es muy interesante tener en cuenta es como en el mundo antiguo toda la fundación de ciudades tiene un componente simbólico y un componente ritual muy importante. O sea, de hecho, yo el mundo griego lo conozco obviamente menos y prefiero hablarles del romano, pero obviamente también todo el fenómeno de colonización griega tiene unos matices tremendamente simbólicos a la hora de enviar a Loiquistés, de desplazarlo de la polis de origen. Es decir, que en el mundo antiguo todo lo que tenía que ver con la creación de nuevas ciudades va a tener digamos, un componente simbólico muy importante, y aquí les traigo pues también algunas imágenes, unas más evocadoras que otras, pues de todo lo que rodeaba a ese rito de fundación, que quizá a todos nos suena el caso de Rómulo y Remo, o sea, la leyenda de Rómulo y Remo, pues tiene que ver precisamente con ese ritual, ¿no? Con el ritual del trazado de lo que se llamaba el sulcus primigenius, con un arado, que era el que definía el límite de la ciudad, y bueno, pues Rómulo y Remo pues tuvieron sus diferencias con respecto a la ubicación de ese surco del arado, y eso fue lo que generó un poco el conflicto entre los hermanos, ¿no? Pero, por ejemplo, también estaba muy vinculado a la lectura de los designios y la lectura por parte de sacerdotes especializados, los augures, los arúspices, los arúspices eran los que leían las señales que tenían los órganos de los animales, que incluso muchas veces en los hígados de vaca y en los hígados de vacuno, pues lo que incluso se veía era la topografía, ¿no? Interpretaban como una cierta topografía para ver dónde eran los lugares más idóneos para la fundación. Y luego otro de los clásicos, aunque ahí no se ve muy bien en la imagen, pero es también la lectura del vuelo de los pájaros, ¿no? Que era lo que hacían los augures. Entonces, eso lo que lleva es a elegir el lugar más propicio por la divinidad para la fundación de la ciudad, y porque en el fondo lo que se está queriendo hacer es trasladar la perfección de la bóveda celeste, es decir, de los astros y del mundo celeste de las divinidades. Lo que se quiere es plasmarlo en el territorio. De ahí que se haga una división geométrica. Les sonará a todos pues esa idea de las dos calles que se cruzan, el Cardo y el Decumano, con la ubicación de los diferentes elementos urbanos en los diferentes sectores, con el foro en la parte central, bueno, pues todas esas cuestiones. De todas formas, lo que también, al margen de todo ese carácter ritual, pues también hay cuestiones de carácter práctico que están vinculadas con esas iniciativas, ¿no? Sabemos, y además se ha tenido la suerte de que se ha conservado una documentación escrita muy abundante sobre tratados que tienen que ver con la agrimensura, con la medida, digamos, toda una serie de documentos que nos hablan de cómo se medía el territorio, de cómo se llevaba a cabo la planificación de los territorios, pues para sus diferentes usos, ¿no? O sea, lo que viene a ser un PEGO nuestro de ahora, un plan general. Y como les digo, aquí hemos tenido la suerte de que, digamos, obviamente son compendios que son reescritos y que son recopilados ya en época medieval, pero hay un muy buen dossier de diferentes trocitos de tratados de agrimensura de diferentes autores, de Higinio, Bromático, de toda una serie de autores, y eso nos ha permitido conocer muy bien todas las indicaciones que se tenían que seguir a la hora de ordenar ese territorio. Sabemos, por ejemplo, que esa diferenciación ciudad-campo, que a veces tenemos, parece que tan clara, para la ciudad antigua no era tal. Es decir, la división que se hace de la ciudad misma, de lo que es el sector intramoenia, intramuros, que es lo que se llama la assignatio,
esa se proyecta al territorio y es lo que nosotros hemos denominado, lo llamaban los romanos, las centuriaciones, ¿no? Que también habrán escuchado hablar de las centuriaciones, y aquí ven algunas imágenes que son del proyecto Astillís, precisamente, de los compañeros del Departamento de Historia Antigua, de aquí de la Facultad de Geografía e Historia, que Écija es una de las ciudades, con otras muchas de la península, con Elche, con Mérida, con Iluro, es decir, hay toda una serie de ciudades en las que los estudios que se han llevado a cabo del territorio y las prospecciones que se han llevado a cabo en el territorio han permitido identificar los lotes de tierra que se fueron estableciendo con esas proyecciones. Ahí ven a unos individuos trabajando con un instrumento que se llama la groma, una groma, que es lo que permitía hacer ángulos rectos y proyectarlos a unas dimensiones y a unas distancias tremendas, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que nos permite entender cómo desde la propia ciudad se proyecta el orden urbanístico, el orden urbano al territorio. Y eso obviamente con lo que tiene que ver es con los usos del suelo, con la asignación, también todos habrán visto Gladiator, que a él le dan unos terrenos para que se venga aquí a la Lusitania una vez que le hacen veterano ya de sus servicios, y bueno, pues precisamente para esto era, ¿no? Se hacían los lotes de terrenos pues para colonos, para veteranos, y se instalaban pues más o menos cerca de sus lugares de origen, ¿no? Pero luego esto obviamente estaba asociado a toda una legislación asociada al uso de la tierra, los parques, los bosques comunales, toda una serie de eso está, como les digo, es muy bien conocido y estaba muy desarrollado en el mundo romano, ¿no? Otro de los aspectos, como les decía antes, que es fundamental en una ciudad es el acceso al agua. Es decir, si no podemos acceder a agua limpia, pues las ciudades no van a tener futuro, no van a tener un desarrollo, y en ese sentido, pues otro de los grandes logros que consigue el mundo grecorromano, pero que en el caso de la península pues lo vemos reflejado ya en la ocupación romana de la península, es la capacidad para poder desplazar agua a larga distancia, ¿no? Como les decía, en algunos casos el recurso más sencillo, por decirlo de alguna manera, es la cercanía a los valles, o sea, a los valles de los ríos, a ríos, o también aguas subterráneas, pero uno de los grandes alardes conseguidos por el mundo romano va a ser el poder acercar kilómetros y kilómetros el agua desde manantiales naturales, desde otros sectores más alejados, a través de los acueductos hasta las ciudades. Es verdad que todos tenemos siempre en mente este tipo de acueductos, como les pongo aquí, el de los Ferreres de Tarragona o el de Segovia, ¿no? Obviamente los acueductos recurrían a estos recursos tan sumamente complejos cuando no había más remedio, o sea, cuando había que salvar una topografía tremendamente abrupta. Lo normal es que lo que tengamos sean canales a pie de terreno, o sea, es decir, que lo normal es que tengamos un canal aprovechando la topografía y que solamente en casos muy extremos, por así decirlo, porque esto suponía una gran inversión de trabajo humano y de inversión también económica, pues que esto sea solamente un recurso muy ocasional, ¿no? Pero hemos tenido la suerte de que en algunos casos pues, se han conservado en todo el imperio ejemplos de estos sectores de acueducto, que es lo que denominamos arcuationes, ¿no? Pero, como les digo, el acueducto de Segovia, no sé si voy a decir ahora una barbaridad, pero me parece que tiene, no sé si son 25 kilómetros de longitud, una cosa así me parece, no sé, entre 19 y 25, parece que tengo yo esa cantidad en la cabeza. Y claro, el sector que conocemos con los arcos pues es una cosa muy limitada dentro de todo ese recorrido. Luego también simplemente, que ahí les ponía un grabadito, o sea, un dibujo de Pompeya, es que lo más importante es que una vez que el agua llega a la ciudad, lo más importante es que se distribuye por toda la ciudad a través de lo que son los lacus, que son las fuentes urbanas, y luego con todo un sistema de abastecimiento de agua limpia a edificios tanto domésticos como públicos, y luego algo también muy importante, que es la capacidad de evacuar los residuos, ¿no? O sea, no solamente está llegando el agua limpia, sino la capacidad de poder echar fuera todo lo que son residuos, lo que son basuras, que eso también va a ser algo muy importante en la logística de la ciudad. Otro de los aspectos importantes de la ciudad antigua, pues que obviamente para poder desplazarse entre ciudades y para que la red de ciudades tenga sentido, es necesario que pueda, digamos, producirse un desplazamiento ágil, un desplazamiento
relativamente rápido en esa red de ciudades, ¿no? El mundo romano es digamos, el que consigue por primera vez este tipo de recursos. Pues ahí les he puesto vías desde muy arquitectonizadas, muy monumentalizadas, como la vía Apia que tienen a la izquierda, pero luego otros sectores pues, en los que muchas veces pues, simplemente se cortaba la roca natural para poder favorecer el paso de carruajes y de personas. Todo el sistema regulado de las vías a través de los miliarios, como ese que tienen ahí a la izquierda, la edificación de puentes, los elementos honoríficos también, que en el mundo romano lo que van a tratar también ideológicamente es de significar esa capacidad que tiene Roma de ocupar el territorio y de hacerse presente en el territorio. Y algo muy, muy importante que tiene Roma es que, en el fondo, lo que va a llevar a cabo es un alarde de emular a la naturaleza. Por eso les traigo aquí una imagen de un material que es el material romano prácticamente por antonomasia, que es el Opus Caementicium, que es el cemento, o sea, es lo que más parecido a nuestro cemento actual. Y algo que es muy importante es que, en el fondo, lo que estamos haciendo con este material es crear piedra artificial adaptándola a nuestras necesidades, utilizando cimbras, utilizando encofrados. Lo que estamos haciendo es conseguir crear arquitecturas que se adapten, o sea, que las echamos en una textura fluida y cuando fraguan lo que tenemos prácticamente es tan duro como la piedra. Este material fue realmente una de las grandes revoluciones en la ciudad romana, porque incluso llegó a ser a perfeccionarse tanto que en algunos sectores del Mediterráneo, mezclado con materiales puzolánicos, con materiales volcánicos, permitió fraguar bajo el agua. O sea, algo que hoy nos puede parecer una cosa tremendamente moderna, pues ya se consigue en época romana. Eso, por ejemplo, fue lo que se utilizó para hacer estructuras de puertos, para que el cemento con esa puzzolana, era capaz de fraguar debajo del agua, no que lo hiciéramos fuera y luego lo metiéramos en el agua. Ideológicamente esto es muy importante porque permite construir unos edificios prácticamente sin precedentes. Aquí les traigo pues, algunos de los más impresionantes, que fueron los teatros, que frente a lo que van a ser los teatros griegos, que van a aprovechar mucho más la topografía natural del terreno, pues en el caso romano, aunque no todos se hicieron así ni mucho menos, pero se consigue levantar unos edificios de una altura imponente, precisamente gracias sobre todo a ese Opus Caementicium, ¿no? A ese tipo de material. Y es muy curioso porque incluso hay textos antiguos, textos de la época, textos romanos, en los que se nos dice que el teatro de Pompeyo, me parece que es Suetonio, no me hagan mucho caso, pero yo creo que es en Suetonio, donde se nos dice que este teatro, que es el que construye el general Pompeyo en el año 55 a.C. en Roma, pues que prácticamente era tan alto como las mayores colinas de Roma, es decir, que era un gran alarde que los humanos, que los hombres hubieran conseguido edificar en Roma unas colinas tan altas como las que ya les había dado la naturaleza. Entonces, para ellos esto era como un gran prodigio y además les hacía sentirse tremendamente orgullosos como civilización y como colectivo, ¿no? El haber logrado este tipo de cuestiones. Y bueno, pues aquí también ven una imagen real, porque el teatro de Pompeyo no se lo puedo traer porque ya no existe, está todo debajo de casas, pero el que sí que tenemos, que nos puede permitir hacernos una idea, es el Teatro de Marcelo, ¿no? Que todavía está con este aspecto en la Roma actual. En las ciudades también, en el mundo romano, otro de los grandes aportes del mundo romano en las ciudades va a ser el evergetismo, el utilizar la ciudad y el utilizar estamos hablando, como les digo, de una sociedad tremendamente desigual, no estamos hablando de una democracia ni mucho menos, y en las ciudades pues hay una gran desigualdad social, pues porque además, tampoco muy diferente a cómo estamos hoy, pero lo que va a definir la posición social va a ser, por un lado, el nacimiento y, por otro lado, la posición económica y la capacidad económica, que muchas veces se la va a dar, obviamente, el nacimiento, ¿no? Entonces, en este caso es muy, muy singular cómo las ciudades romanas, en muchos casos, van a evolucionar a golpe de liberalidad, a golpe de acto evergético, que es cuando los individuos en posición económica elevada donan
diferentes elementos para la comunidad, porque eso además les permite perpetuarse en su posición social. En unos casos lo tienen que hacer porque es obligatorio cuando asumen cargos públicos, que es lo que se llama la suma honoraria, que es que cuando acceden a un puesto o bien de carácter, una magistratura o bien un puesto de sacerdocio, pues es obligatorio que hagan ese tipo de donaciones. Entra dentro del cargo, pero no les importa porque como tienen mucho dinero, pues es algo que hacen con gusto, ¿no? Y sobre todo porque eso además va reforzando un sistema clientelar. Pero en otros casos se trata de liberalidades que se hacen de manera totalmente altruista, que eso es el concepto de evergetismo, y bueno, pues ahí les he puesto simplemente algunas imágenes de esos actos evergéticos y de cómo van a ser fundamentales para que la ciudad se perpetúe, porque gran parte de los edificios y gran parte de las celebraciones que hacen una ciudad ser próspera y ser activa van a tener que ver con este tipo de cuestiones. Va a haber desde pagar la leña para las termas, repartir comida, repartir cereal, es decir, esto además de construir edificios y de dotar de edificios a la ciudad, también tiene muchas otras actividades efímeras que se dan en el día a día. Esto es como queda Hispania a comienzos de la etapa imperial. Y simplemente, un poco para rematar esta cuestión de la ciudad antigua, decirles que también son hoy en día aproximaciones también novedosas e interesantes las que se están utilizando para estudiar la ciudad antigua y, por ejemplo, prestadas de la geografía, prestadas de otras disciplinas, y es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sintaxis espacial, ¿no? Cómo la ciudad, por ejemplo, los diferentes sectores de la ciudad pues están relacionados, por ejemplo, con cómo los ciudadanos viven la ciudad. No tanto, eso podríamos hacer un poco el ejercicio con una ciudad como la nuestra, ¿no? No tanto su arquitectura, no tanto su aspecto físico, sino más un aspecto de tipo perceptual, ¿no? De cómo las personas, pues, qué tipo de visuales tendrían, cuánto tiempo tardarían en desplazarse de unos lugares a otros, ese tipo de cuestiones que están muy asociadas a, como les digo, pues a aplicación de sistemas de información geográfica y a otro tipo de instrumentos, pues es en lo que se está trabajando ahora mucho. Y luego ya también, se lo traigo para que ustedes sepan por dónde va la investigación también en las ciudades, pues en cuestiones que a veces cuestan más de poder probar o de poder, digamos, constatar experimentalmente, y es que tienen que ver, como les digo, con toda esa parte mucho más perceptual, mucho más de las sensaciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, les pongo un artículo que ha salido muy poquito de la arqueología de la emoción y del afecto, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿y esto cómo se estudia? O sea, ¿cómo llegamos a estos datos, ¿no? Desde la arqueología. Les pongo ahí en la parte derecha de la izquierda dos libros que ya son clásicos, ya son libros bastante antiguos, pero son dos libros que empezaron un poco a preocuparse más por la ciudad desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista más de la percepción de la comunidad, más que estrictamente lo que nos permite la arqueología, que es el de Diane Fabro, el de la imagen urbana de la Roma de Augusto, de la Roma augustea, y luego un libro fantástico que yo les recomiendo porque además se lee muy bien, no es demasiado específico nuestro, que es de Paul Zanker, que es el Augusto y el poder de las imágenes, ¿no? Que también es un libro muy, muy bonito sobre la ideología augustea presente a través de la imagen y un poco entendida como un mass media, ¿no? Y como una propaganda y ese tipo de cosas. Y luego, como ya les digo, pues cuestiones de iluminación, cuestiones digamos, el funcionamiento del cuerpo en el espacio y todo ese tipo de cosas, pues por ahí está caminando mucho ahora la investigación, sobre todo desde el ámbito especialmente anglosajón, ¿no? La ciudad reencontrada, pasamos un poco al siguiente aspecto. Bueno, pues la ciudad romana, o sea, la ciudad antigua más que la romana exclusivamente, llega a su fin. Digamos que todas estas, sobre todo, lo que hay que entender es que llega a su fin porque muchos de estos aspectos que les he contado entran en crisis. Por ejemplo, las propias relaciones sociales entre las personas empiezan a cambiar, el propio vegetismo, las relaciones sociales, la capacidad también económica de llegar a otras zonas del Mediterráneo, es decir, se produce una crisis estructural en muchas cuestiones y entonces eso también hace peligrar la solvencia y la solidez de las ciudades. Esto yo os lo he dicho rapidísimo, pero como se puede imaginar, hay gente que lleva décadas estudiando y cuestionándose la crisis de la ciudad clásica y es una cuestión pues no solamente compleja, sino también incluso muy controvertida, ¿no? Asistimos, ahí les pongo unas reconstrucciones muy bonitas que se hicieron en la cripta Balbi, que es como se llama el sector, al área que estuvo en su momento ocupada por un teatro que construyó un gaditano en Roma, que el Balbo
era amigo de Augusto y construyó un teatro en el Campo de Marte, y él procedía de aquí, de Gades, de Cádiz. Y entonces, bueno, pues estos compañeros en la Cripta Balbi pues, han tenido la oportunidad de excavar y de estudiar muy bien cuál fue todo el devenir que sufrió ese sector, y ha sido como una especie de laboratorio en Roma de cómo se fue degradando la ciudad antigua y cómo se fue transformando en la ciudad medieval. Aquí, por ejemplo, una reconstrucción muy bonita que se hizo de unos datos reales, y es un horno de cal, el cómo se hizo un horno de cal en el que terminaron pues, un montón de fragmentos de elementos de mármol, generalmente la cal se utiliza caliza tallada de la cantera, pero en este caso y en el mundo tardoantiguo, pues muchas de estas hornos de cal pues fueron abastecidos con piezas antiguas y con esculturas y con materiales antiguos de cal. En el fondo, en este momento de la tardoantigüedad y del pasado medieval, en el fondo se tiene una relación muy singular con el pasado clásico, porque por un lado se le tiene una gran admiración, pero por otro lado todavía no se tiene la madurez suficiente para un respeto por él, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, esta imagen se la he puesto muchas veces a mis alumnos, porque siempre les pregunto, estos son suelos si van ustedes a Roma, pues prácticamente todas las grandes basílicas de Roma tienen estos suelos tan magníficos, que son los que llamamos los suelos cosmatescos, los pavimentos cosmatescos, y yo siempre les pregunto a mis alumnos si saben cómo estaban hechos esos círculos del suelo. Pues como yo les digo, son rodajas de columna, o sea, estos son columnas antiguas, columnas clásicas, que se metían en la sierra y se iban haciendo rodajitas de columna, le salían un montón de rodajitas, y con eso es con lo que están hechos todos los suelos de las grandes basílicas de la Roma antigua. Por eso, si ustedes van a otras ciudades de Italia que tienen unas edificaciones de este calibre, esos suelos no están, porque no tienen la materia prima que tenían en Roma. Entonces, como ya les digo, hay una gran admiración por el pasado clásico, pero sin embargo todavía una peculiar manera de relacionarse con él, porque todavía no hay una voluntad proteccionista, ni hay una voluntad, o sea, por ejemplo, pues si tienen oportunidad de leer, por ejemplo, de Fontana, las obras de la primera basílica del Vaticano, pues se cargaron Roma entera para poder construirla, ¿no? Esto, como ya les digo, ya podrán tener ocasión de leerlo. Esto, además, no sabía yo que Rocía era de árabe, pero mira, esto un poco es de vuestra tradición. La tradición literaria árabe, por ejemplo, en la península ibérica ha sido muy importante, de cómo cuando el mundo islámico llega aquí a la península y se encuentra muchos de estos restos del mundo romano previo, y bueno, pues eso genera toda una serie de leyendas y una serie de cuentos. Pues aquí, por ejemplo, es un texto muy interesante de un anónimo andalusí del 14 y 15, sobre lo que eran los restos del acueducto de los Milagros de Mérida, ¿no? Que es bastante significativo. También, por ejemplo, si conocen Mérida y lo conocen un poquito desde dentro, pues también sabrán que el Teatro Romano de Mérida, que hoy tiene un aspecto bastante diferente a esto que vemos aquí, pues era conocido como las 7 sillas, porque todos esos frogones que habían quedado separados por los vomitoria, los que había cedido la cubierta, pues parecían 7 sillas que decían que eran de 7 reyes moros que se habían sentado allí. Bueno, pues se pueden imaginar, ¿no? Y como eso hay todas las que queramos. También en este momento se empieza a idealizar la ciudad antigua, se empieza a idealizar la ciudad clásica, y también de este momento pues son todos estos grandes propuestas, ¿no? De, como está, por ejemplo, de Pirro Ligorio, de la reconstrucción de la ciudad antigua de una manera pues muy idealizada y muy basada sobre todo en una lectura de los textos que se iban recuperando, ¿no? Y que habían empezado a distribuirse por Europa pues después a partir del Renacimiento, ¿no? Aquí también he hecho un homenaje a esta facultad que me acoge hoy con Elio Antonio de Nebrija, porque yo sé que están de celebración muy intensa aquí en las celebraciones de Nebrija, y él también fue una pieza muy importante en nuestro humanismo español, porque uno de sus libros es la muestra de las antigüedades de España, y también aparece recogidas muchas referencias interesantes. Aquí está la portada, que es un poco manipulada por el archivo, pero también es uno de esos humanistas que, pues Ambrosio de Morales, bueno, tenemos muchísimos ahora mismo. Estoy pensando en otro de los sevillanos famosos y no me viene ahora mismo a la cabeza.
pero como les digo, pues ahí en la época del humanismo pues, es un momento importante para la recuperación del pasado clásico, aunque sea también de una manera tremendamente influida por la lectura de los textos clásicos, ¿no? O sea, eso, con los textos clásicos en la mano. Dando un salto ya, digamos, en el tiempo bastante importante, pues en el siglo XIX pues tenemos ya otra serie de figuras, por ejemplo, pues ahí les traigo a Mateos Gago, a Francisco Mateos Gago, conocido por todos, ¿no? Que, bueno, pues que va a ser también, entre comillas, uno de los primeros que iniciará, por ejemplo, aquí en el ambiente sevillano, el interés por los restos arqueológicos, ¿no? Y, bueno, pues también un grabado bastante bonito de David Roberts desde el anfiteatro de Itálica, con San Isidoro del Campo a lo lejos. Entonces, bueno, pues todo este panorama es en el que poco a poco se va un poco generando esa nueva visión de la ciudad antigua. También incluso desde la propia autoridad, pues eso, todo el siglo XVI estará también muy asociado a bueno, esa vinculación del poder imperial hispano con el mundo imperial romano. Entonces, bueno, pues aquí les traigo el Arco de los Gigantes de Antequera, nuestras columnas de Hércules de la Alameda de época de Felipe II, es decir, cómo se van utilizando también en el propio imaginario del poder esos vínculos con el pasado romano, también tratando de legitimar el propio poder, como luego pues lo vamos a encontrar ya mucho tiempo después con Mussolini, con todo este tipo de poderes, ¿no?, asociados al mundo antiguo. Esto se lo voy a... simplemente esto era para decirles que muchas veces, en lo que se refiere a las ciudades, pues cuando encontramos ciudades antiguas, se tiende a simplificar y a pensar que son las ciudades antiguas en las que nosotros vivimos hoy. Durante mucho tiempo, Itálica fue Sevilla la Vieja. O sea, no se había todavía llegado a identificar con la Itálica de Trajano y Adriano, y entonces en muchos de los documentos antiguos lo que encontramos es que era la antigua ciudad de Sevilla, que luego se había desplazado hacia el río porque había estado allí en algún momento, ¿no? Entonces ahí se produce esa, por ejemplo, Acinipo, que lo veíamos antes, se conoce por Ronda la Vieja, porque también se ha dado por hecho que Acinipo, que la comunidad se había desplazado. No, son ciudades diferentes y no hay ningún problema. Esto por traer a Vingaerde, porque siempre tiene que salir Vingaerde en este tipo de cuestiones, pero bueno, también es un poco por irles enseñando cómo eso va evolucionando y cómo cada vez la aproximación a los restos urbanos y a los restos monumentales cada vez se va haciendo también de una manera un poquito más precisa, ¿no?, hasta que ya lleguen los arquitectos o que lleguen digamos, a ser mucho más veraces en la manera de reproducirlo. Esto muy rápidamente se lo traía, sobre todo para llamar la atención de cómo en un primer momento lo que va a llamar la atención de los eruditos y de los intelectuales, sobre todo es la información escrita. O sea, la primera aproximación que se va a hacer al registro material va a ser aquello que tiene letras, porque es aquello que puede proporcionar una información documental directa, al margen de las fuentes literarias, al margen de toda la información literaria que se había conservado a través de los copistas medievales. Digamos que el primer acercamiento a restos arqueológicos reales se va a producir de la mano o bien de su valor estético, como por ejemplo es el caso de la escultura, aquí les traigo la Amazona de Écija, que es desde hallazgo muy reciente, por el año 2006. Pero luego, por ejemplo, el estudio, por ejemplo, de las ánforas, pues no va a ser porque les interesa saber lo que llevan las ánforas dentro y cómo era el comercio, sino porque tienen toda una serie de información textual que les permite ser leída, ser descifrada y ser interpretada. Y con las monedas, por ejemplo, y con los epígrafes va a ocurrir lo mismo, es decir, van a empezar a ser del interés de los estudiosos, pues eso, del 18, del 19, porque tienen letras y hay una lectura directa de un mensaje escrito. Ya llegando al final de este apartado, y así voy avanzando, vamos a terminar en un desarrollismo, o sea, toda esta etapa un poco de esa ciudad, pues termina en el progreso de finales del XIX y de principios del siglo XX, sobre todo asociado pues, con la industria y con un desarrollo quizá un tanto incontrolado de las ciudades y en este caso, por ejemplo, pues esto va a estar asociado pues, a la política mussoliniana que les decía antes, de esa imagen imperial de la ciudad de Roma, y entonces, bueno, pues eso va a provocar bueno, pues que se van a demoler muchísimos sectores de las ciudades. De esa época es cuando abatimos en Sevilla la muralla de Almohade y para dejar espacio a la ciudad de principios del siglo XX. Entonces, bueno, pues en esto termina un poco ese recorrido. Sí, también es interesante tener en cuenta que a veces ese peso filológico y ese peso de los textos sigue estando muy presente. O sea, por ejemplo, esta, que es una noticia que ven ahí, que está sacada de ABC de hace nada y menos, del año 2019, pues era interesante porque estaban unos colegas arqueólogos excavando
trabajando en la Florida, que tienen ustedes aquí muy cerquita, apareció una calzada, aparecieron los restos de una calzada romana y era la calzada por la que había pasado César. O sea, todo el mundo lo tenía clarísimo. O sea, que seguimos todavía tirando excesivamente, incluso, hombre, tiran de ello sobre todo los colegas periodistas, no tanto nosotros, pero el cómo todavía hay muchas cuestiones en el imaginario colectivo que siguen pesando mucho de las fuentes escritas, en este caso de la Sevilla de César, dónde está la muralla que dice el texto cesariano. Entonces es muy, muy singular. Esto se lo voy a pasar yo más rápido porque sé que quizá les va a resultar un poco más aburrido, pero lo más importante de todo es tener en cuenta que todo ese pasado, en la mayor parte de los casos, yace bajo nuestros pies. Es decir, a mí mucha gente me pregunta, ¿pero por qué los antiguos construían tan abajo? No es que los antiguos construyeran abajo, es que somos nosotros que nos hemos ido poniendo arriba. Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, provoca que la Sevilla, no me gusta llamarlo así, la ciudad antigua turdetana, por ejemplo, en Sevilla, pues hoy esté a 6 metros por debajo de niveles, pues en la calle Abades, en la calle Placentines, en todo ese sector, esté a 6 metros por debajo, pues porque hemos ido construyendo arriba, porque las basuras no las tirábamos antes como ahora, aunque ahora las tiramos también muy mal, pero las tirábamos de otra manera, pero también porque además, en el caso de Sevilla, por ejemplo, estamos en una zona de aluvión, estamos en un sector ya de curso bajo de un río con una gran deposición de materiales y por eso va creciendo tanto, ¿no? Entonces los arqueólogos tenemos que bajar. Este es un texto de Antonio García y Bellido que a mí me resulta siempre muy, muy evocador, muy bonito, también ya si eso se lo pueden leer más adelante, pero es así como toca un poquito así la vena sensible, pero de nuevo, pues yo también aquí vengo reivindicando un poco el trabajo de los arqueólogos y bueno, pues que hoy en día, obviamente, nosotros nos acercamos a ese subsuelo y a esa realidad de maneras muy complejas y con metodologías también muy complejas. Pues ahí ven a compañeros míos desde haciendo prospecciones geofísicas, no invasivas, no destructivas, haciendo flotación de restos de sedimento para obtener información de carbones, de pólenes, de semillas, trabajo de biblioteca, drones, excavación tradicional. Esa estructura fue porque estábamos excavando unos elementos subterráneos y era para poder trabajar en seguridad sin que se nos cayera encima. Entonces, por un lado, tenemos la suerte a veces de que tenemos ciudades antiguas que están en lo que nosotros denominamos despoblados, es decir, que no se volvieron a habitar después. Entonces, ahí hemos tenido la suerte de que podemos acercarnos a esa realidad de una manera más sencilla, aunque tengamos que llevar a cabo excavaciones arqueológicas, porque no ha tenido que vivir con una ciudad posterior, ¿no? Con una ciudad por encima de ella, ¿no? Es el caso de Monigua, por ejemplo, que también está aquí cerquita de nosotros, en Villanueva del Río y Minas, o el caso de la propia Velo, que ya ha salido aquí varias veces, que, bueno, pues que tenemos la suerte de que son ciudades que solamente muy ocasionalmente han tenido algunas ocupaciones muy residuales y que eso nos permite a los arqueólogos acceder de una manera, digamos, más sencilla, sobre todo también por una cosa muy fácil, porque no ha sufrido las rupturas y lo invasivo de pozos ciegos, de cimentaciones, de todo con lo que nos tenemos que enfrentar en una ciudad habitual. Cartella, por ejemplo, aquí también, que aunque está rodeada, como ven, que por eso les he querido poner esa foto de la refinería Gibraltar ahora mismo, que además hace poquito salió en la prensa por vertidos y por problemas, pero también es una ciudad que habiéndose quedado así como una especie de islote arqueológico, pues está hoy también sin ocupación posterior. Pero esto es lo que habitualmente con lo que tienen que lidiar los arqueólogos en el día a día cuando estamos trabajando en ambientes urbanos, ¿no? Como les digo, pues tenemos el problema sobre todo, ahora les voy a poner alguna imagen más, uno de los problemas más importantes es que tenemos que ajustarnos a la división catastral de las ciudades actuales, es decir, no podemos abrir tanto cuanto queremos, sino que tenemos que ajustarnos a los solares y a cómo hoy la ciudad está dividida y está repartida. Por eso han sido oportunidades tan relevantes, por ejemplo, pues la Plaza de la Encarnación, el Patio de Banderas, es decir, cuando se ha tenido la oportunidad de poder intervenir en solares de una cierta superficie, eso ha sido muy valioso porque ahí se pueden entender las cosas. O sea, cuando uno está abriendo 20 metros cuadrados, pues no entiende nada.
Entonces, tener que unir las piezas del puzzle es tremendamente complejo, ¿no? Entonces, ya les digo que eso es lo que habitualmente solemos encontrar y eso es lo que les decía, ¿no? El problema es el problema y el reto también, es que hoy en día nosotros nos tenemos que acercar a las ciudades anteriores a la Sevilla actual a través de ventanitas. Son las ventanitas que nos permiten los solares que hoy tenemos, porque además, pues ya quisiéramos que los promotores se pusieran de acuerdo y decidieran excavar 7 que están juntos y podíamos hacer grandes excavaciones, pero no. Todo se va haciendo al ritmo que va, digamos, imponiendo el acceso a la sustitución inmobiliaria y a la renovación. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen bastante ya antigua, aunque tampoco se ha trabajado al mismo ritmo que se estaba trabajando en esta época. Esto es de la tesis de Daniel González Acuña, de un compañero arqueólogo, y esos puntitos negros son todas las intervenciones arqueológicas que estaban hechas en lo que es el casco histórico de Sevilla en el año 2011, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues son muchas excavaciones y muchos solares de los que en el fondo lo que nosotros pretendemos con eso es poder interpretar cómo era la ciudad antigua, a través de todas esas ventanitas y de todas esas intervenciones, el poder acceder a decir cosas, ¿no? A decir información de cómo era esa ciudad. Pues, por ejemplo, aquí, pues esto fue un estudio que hicimos de cómo eran los espacios funerarios de la Sevilla antigua, ¿no? Otros compañeros que han trabajado en otras ciudades actuales, en ciudades hoy tremendamente consolidadas como ciudades actuales, ahí les he puesto Mérida, Cartagena, Córdoba, Zaragoza. Bueno, pues este tipo de estudios de arqueología, aunque sea tremendamente atomizada, son los que nos tienen que permitir llegar a trazar estos planos, ¿no? El poder llevar a una lectura coherente del pasado de las ciudades. Y ahora ya paso a la ciudad contada, que es la que yo espero que, además, yo creo que voy bien en tiempo para que ahora ya podamos hablar un poquito sobre esto. Todo esto que nosotros hacemos no tiene sentido si ustedes y nosotros también no lo disfrutamos, si no llega a los demás, ¿no? O sea, que hoy en día, de hecho, ya hay comunidades autónomas que se están preocupando no solamente por tener leyes de patrimonio histórico-cultural, sino que una de las pioneras ha sido Navarra, por ejemplo, que se está trabajando en leyes del fomento de la cultura. Es decir, no tiene ningún sentido que nosotros queramos conservar o que queramos excavar y luego conservar si no llevamos a cabo políticas que permiten que eso llegue a la ciudadanía, que llegue a la gente, que lo disfrute, porque si no, no tiene mucho sentido. Es como escribir libros y dejarlos en una caja. Si la gente no puede leerlos, no tiene ningún sentido. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Nosotros podríamos estar pensando en una ciudad ideal, o sea, en las ciudades teóricas que se hicieron, por ejemplo, pues en época moderna o por ejemplo, pues los que estáis aquí más jóvenes, pues me imagino que conocéis esos programas que sirven para diseñar ciudades, que son programas de ordenador, o incluso barbaridades como las que, por ejemplo, se hacen en Emiratos, creando ciudades totalmente artificiales cuando no hay un sustrato previo. Pero lo que ocurre es que nosotros hoy no vivimos en este tipo de ciudades, vivimos, como hemos visto, en ciudades con una problemática tremenda, con una problemática muy grande, porque son ciudades que vienen del pasado. O sea, yo soy esta de aquí, ¿eh? O sea, que esto no es una foto sacada esta es una foto real. Esto es Alcalá del Río. Entonces, o sea, lo que es importante es que nosotros tenemos que hacerle entender a todos, o sea, tenemos que hacernos entender a todos nosotros que el saber y el tener clara nuestra idea de qué ha sido nuestra vida y nosotros como comunidad antes de lo que somos hoy, pues puede tener un cierto valor, ¿no? Y que eso es algo que podemos tratar de que nos sirve para, a lo mejor, clichés y tópicos, ¿no? Para entendernos a nosotros mismos, para saber cómo tenemos que contarnos a los demás, de cómo relacionarnos con los demás. Entonces, bueno, pues entender cómo ha sido la ciudad que nos ha precedido siempre es de gran interés, ¿no? Esto es que fue una excavación tremendamente... lo pasamos muy bien, pero era terrible, porque estaban las señoras allí todo el día preguntándonos que querían pasar con el carro de la compra y que cuándo íbamos a liberar la calle, que no cabían y esas cosas, ¿no? Pero era ya os digo, que esto es muy frecuente en la vida cotidiana de los arqueólogos. Otro de los aspectos que a veces ocurre es que hacemos apuestas por la recuperación del patrimonio en nuestros entornos urbanos, pero tienen difícil encaje, ¿no? O sea, hay veces que, como estábamos viendo antes, el problema es que podemos tener restos que estén a 6 metros o a 5 o a 4 del arrasante actual. Es decir, que entre lo que nosotros hoy pisamos y lo que queremos conservar, pues hay mucha diferencia. O sea, por eso el antiquarium de las setas no es que esté allí porque estaba subterráneo, sino porque la ciudad de aquella época, entre el siglo II y el siglo V, pues estaba esa cota en aquel momento, ¿no?
Entonces, eso es algo que también nos tenemos a veces que preguntar, ¿no? De qué manera conciliar de manera adecuada, también urbanísticamente, también desde el punto de vista de los colegas arquitectos urbanistas, de los arquitectos de estructuras, es decir, de qué manera podemos conciliar de una manera adecuada los restos que queremos valorizar del pasado con los del presente, porque muchas veces lo que ocurre es que hay ideas muy buenas, pero eso se concilia muy mal, o sea, se concilia muy mal hasta incluso desde el punto de vista estructural, de que hay una lluvia y se vencen 3 casas porque están sujetas de mala manera con respecto a un... Ya os digo que el Teatro de Itálica, que es un caso que conozco de mi tesis doctoral, pues ha generado muchos problemas por ese difícil encaje con el caserío de del Santiponce actual, ¿no? Entonces, aquí traigo, por ejemplo, pues, algunos ejemplos diferentes de teatros, justamente de teatros romanos, por ejemplo, pues, un caso muy complejo, el de Tarragona, por ejemplo, o otros pues, con mejor suerte, como por ejemplo el de Málaga. Otro, por ejemplo, muy singular, el de Cádiz, que está conllevando, aunque ahora está paralizado, todo un proyecto muy complejo de horadación del terreno en horizontal por medio de unos túneles, porque el barrio del Popolo, que está sobre él, es también patrimonio. Es decir, uno no puede tampoco abatir un barrio tradicional con muchos valores patrimoniales para excavar un teatro romano, o sea, para poner en valor un teatro romano, con lo cual la apuesta que se ha hecho en el caso de Cádiz es poder conciliar las dos cosas, ¿no? No sé cómo van a terminar, pero esa es la idea. Otras soluciones que a veces encontramos, pues es el desplazamiento, por ejemplo. También a mí me encanta siempre poner el templo de Devot, porque claro, nadie se espera, o sea, todo el mundo sabemos que está allí, pero obviamente ya es... o sea, si en los años 60, cuando se construye la presa de Asuán, se fue capaz de desmontar un montón de monumentos egipcios que se repartieron y se regalaron a media Europa y a medio mundo en digamos, compensación y también en agradecimiento a la colaboración con Egipto por la construcción de la presa de Asuán a través de la UNESCO, pues imagínense lo que no se podrá hacer ahora, ¿no? O sea, ahora, si queremos trasladar, lo podemos trasladar absolutamente todo. De hecho, el caso que les pongo aquí al lado es el de Palma, no sé si lo conocen, que es el caso de Son Espases, y es el primer campamento romano identificado en las Islas Baleares, identificado en Palma, que les molestaba cuando hicieron el hospital de Son Espases, que lo hemos escuchado hablar mucho de él a cuenta de la pandemia, y bueno, pues han desplazado todos los restos arqueológicos numerados uno por uno y trasladados 800 metros porque molestaban, ¿no? O sea, quizá a lo mejor habría estado bien planificar mejor el hospital antes. También les pongo aquí la Cruz del Campo, que está aquí un poquito de incógnito debajo de los andamios, porque cuando Heineken compró la Cruz del Campo, una de las cosas que se planteó fue desmontarla y llevársela a las instalaciones de la Cruz del Campo actual. Al final se quedó en su sitio, pero se planteó también que la iban a trasladar. O sea que por eso les digo... Otras opciones, es decir, las opciones son muchas, algunas más descabelladas y otras menos. Las criptas arqueológicas, aquí, por ejemplo, una de las que les he querido poner una sevillana porque quizá la conocen menos, ¿no? Que es la Plaza de la Pescadería, es la nave de la cisterna de la Plaza de la Pescadería, que ese es el aspecto que tiene, aunque nadie la haya visto casi nunca, porque no se abre ni se visita ni nada de nada. Y ahí ven pues, otras opciones de Zaragoza, de la Plaza de la Almoina en Valencia, la muralla púnico-romana de Cartagena, es decir, que el caso del Antiquarium, por ejemplo, de las setas, o el futuro, posiblemente la futura cripta del Patio de Banderas en el Alcázar, es decir, que obviamente las criptas son una opción. Y otra opción, obviamente, cuando también lo permiten los proyectos y las cotas, pues es la valorización de los restos al aire libre y conciliándolo con otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, la plaza de la Villa de Madrid de Barcelona, que tienen ahí a la derecha con una necrópolis, la necrópolis paleocristiana de Tarragona debajo de Tabacalera, el Molinete en Cartagena, o morerías debajo de, puestas en valor, unas casas en Mérida, debajo precisamente de un edificio de la Administración de la Junta de Extremadura. Otras veces incluso se concilia con la vida normal, ¿no? O sea, estas tres imágenes son de Tarragona, las tres, y bueno, pues esta sucursal ya no pasó la crisis, pero era una sucursal de la Caixa que estaba alojada dentro de una de los vomitoria del circo romano. Esta es una imagen que es singular porque aquí, para no tener que excavar en el subsuelo, se permitió a este edificio que el parking estuviera en el primer piso para no tener que afectar en subsuelo y poderlo dejar en reserva, o aquí, por ejemplo, la parte del sector del foro, pues aquí, pues, digamos, conciliado con actividades de ocio y actividades normales.
No he querido tampoco olvidar la ciudad reciente, o sea, esa ciudad que ya no tenemos, pero que está en fotos y que incluso pues, algunos tengamos fotos en casa de nuestros abuelos o de nuestras familias, que esta ciudad también es importante y también la hemos perdido. Y ya terminando con mi recorrido, pues esta es la ciudad que tenemos ahora mismo, en el caso de Sevilla, pero podríamos poner imágenes de Lisboa, de Barcelona, de la Judería de Córdoba, o sea, podríamos poner prácticamente, yo les he puesto Sevilla porque obviamente es donde estamos. A mí me sigue tocando tremendamente la moral que la Plaza de España ahora mismo tenga que servir para todo, o sea, es algo que no entiendo, que me gustaría que me lo explicara Antonio Muñoz, pero que no lo va a hacer. Y ya para rematar, y esta es mi última imagen, es que hace muy poquito pues, teníamos una maravillosa consejería que se llamaba Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y con la mayoría absoluta pues, ha pasado a ser Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Yo me pregunto que esto y esto si no tendrá algo que ver. Y nada, con esto termino. Bueno, Olivia, ha sido absolutamente fascinante todo lo que nos acabas de contar y sobre todo creo que bastante triste este final, la verdad, porque estoy creo que plenamente de acuerdo en esas conclusiones finales que me parecen terribles y desastrosas. Yo que, como te decía hoy, atravieso por el parque, por la Plaza de España prácticamente a diario un par de veces, lo pienso siempre. Hoy otra vez cuando he pensado, ¿de verdad otra vez está ocupada? Y entonces, eso como tantas cosas, ¿verdad? ¿No? Entonces, bueno, yo os paso la palabra, tenemos un ratito, seguro que tenéis algún tipo de comentario, algo que preguntar, cualquier... Esa sí, esa es bastante más bonita. ¿No? ¿Nadie? Una cosa que me ha llamado la atención, que yo no había oído nunca, vamos, yo conozco bien la zona de Bolonia y la había visitado muchas veces, pero no había oído nunca hablar de lo de la silla del Papa. Yo nunca, claro, es verdad que tampoco no me he acercado desde los estudios arqueológicos, ¿no? La silla del ¿Pero Papa... ya hay algo visitable? Sí. Bueno, es una zona, o sea, es una zona ya muy complicada para subir, porque está muy en altura. Wow. Entonces, yo he tenido alumnos que no han subido y que se han dado la vuelta, pero tampoco es indicativo. Vale. Pero el nombre de la silla del Papa, como otras sillas que hay por ahí en Madrid, por ahí, sí, es porque es una zona de piedra que fue parcialmente tallada para la construcción de las casas. Entonces, el aspecto que tiene algunos de los sectores que se ven son grandes bloques de piedra natural cortados para crear los pisos, los diferentes pisos de las alturas. Entonces, eso es lo que siempre en el imaginario, otra vez el imaginario colectivo, hablaba de la silla, es decir, como una especie de gran silla para que se sentara algún tipo de divinidad, algún tipo, en este caso el Papa, porque era un poco Pero si es complejo llegar ahora, ¿qué sitio más difícil para instalar una ciudad, no? Sí, pero porque en ese momento lo que se está potenciando, o sea, obviamente es la defensa y además es un régimen mucho más de autoabastecimiento. Claro. Entonces, y luego, sobre todo también lo que es muy importante a veces es reflexionar en las ciudades, que ni los tiempos eran los de ahora, ni los desplazamientos eran los de ahora. O sea, yo, por ejemplo, tuve la suerte hace años de tener un proyecto en Perú, de que estuvimos participando en un proyecto en Perú, y es interesante porque uno veía que los tiempos, los desplazamientos, la prisa, tantas cosas, yo me imagino que serían pues, como la España de los 40 o la España de los 50, eran otras. O sea, por ejemplo, nosotros fuimos un poquito ceporros, pero para el proyecto nuestro, los 3 jeeps que había en toda la zona los cogimos para nosotros y eso supuso que la gente se quedó sin transporte durante el tiempo que nosotros estuvimos trabajando, porque eran pick-up, que la gente se subía allí, a lo mejor iban 40 y 50 personas subidos en un pick-up y nosotros los teníamos para desplazarnos por los yacimientos que estábamos estudiando. Entonces, en el tiempo que nosotros estuvimos, que nos enteramos después, porque la verdad que nos dio mucha pena haber dejado sin transporte a la zona, la gente echaba a andar. O sea, si tenían que ir a donde fuera, bueno, pues ellos echaban a andar. Y eso era lo normal en el mundo antiguo. O sea, la gente echaba a andar, tardaba jornadas enteras en llegar. Entonces, bueno, pues era obviamente otra dinámica. Y por curiosidad, ¿que está al otro lado justo de la carretera nacional o no, más lejos? Antes. O sea, antes, sí. Está del lado antes de la nacional, donde hay unas antenas enormes ahora, unas antenas de repetición. O sea, una vez allí. que entra ya es la carretera que llega a Bolonia. Vale, pues no tenía ni idea. Sí. Sí. Yo estuve una vez en Roma con un romano que decía que las 7 colinas de Roma no son colinas, que son ruinas enterradas.
Hombre, en parte sí. O sea, lo de las 7 colinas no es real. O sea, eso también forma parte del imaginario de las 7 colinas, los 7 reyes, además siempre son números muy simbólicos. Entonces, lo que es cierto es que muchas de esas elevaciones han crecido mucho con el depósito de las ruinas. Para que se haga una idea, no es de las 7 colinas, pero hay un monte, que no sé si le sonará a lo mejor de haberlo escuchado, que es el Monte Testacho. El Monte Testacho está hecho a partir de trocitos de ánfora que venían de la Bética, porque eran ánforas que iban llenas de aceite, como el aceite no se, o sea, las ánforas de aceite no se podían reciclar porque estaban pringosas por dentro y ya eso no se podía reciclar, y cuando llegaban, que está muy cerquita de lo que es la zona del puerto antiguo de Roma, llegaban allí, se trasvasaba el aceite a otros recipientes, pues posiblemente en piel o en otro tipo de material, y se rompían allí. Entonces es una maravilla porque si hoy uno va, de hecho los compañeros del CSIC de Madrid han estado muchísimos años trabajando allí, y cuando uno hace un corte en el monte, son ánforas, o sea, son trocitos de ánfora así, y son 40 metros de altura, 40 metros de altura hechos a partir de fragmentos de ánfora. O sea que, y como eso, pero ya les digo, o sea, nosotros aquí, háganse a la idea de lo mucho que ha crecido la cota que pisamos, ¿no? O sea que nosotros, por ejemplo, en Itálica, en la parte alta del teatro, lo que hoy se conoce en Santiponce como el Cerro de San Antonio, lo que pudimos ver es que no es un cerro natural, sino que es un cerro artificial. O sea, hicimos también trabajos con compañeros de aquí de geografía, aprovechando estos sondeos geotécnicos que se hacen para poder entender la estabilidad de los terrenos y todo eso, y vimos que aproximadamente 7 metros eran de aportes ya antrópicos depositados en época histórica, que no eran niveles naturales antiguos. Entonces, nuestras ciudades es que han crecido mucho sobre nuestros propios restos, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario más? ¿No? Sí. Lo primero, dar la gracias a Olivas, de la forma cierto de invitarte al curso. Esta mañana escuchaba la radio, y no me acordaba de que vas a venir hoy, que se va a celebrar otro vez en el Corso Itálica, ¿no? Y de repente, bueno, pensé hasta qué punto ese tipo de competiciones deportivas estropean o no lo que es el conjunto romano. Como tú eres experta en Itálica, ¿eso tiene algún tipo de control? ¿O solamente van por un sitio? ¿O solamente perjudica, no afecta? Hombre, terminamos justamente hablando de la cuestión política, sí, ¿no? Y la Consejería de Cultura y de Turismo. Sí. ¿Afecta algo? ¿Eso tiene algún tipo de consecuencia arqueológica, cultural o no tiene nada que ver? Vamos a ver, el cross se lleva haciendo toda la vida. O sea, la verdad que el cross yo creo que se habrá a lo mejor interrumpido por razones de la pandemia, pero eso la verdad que ha sido una actividad que siempre se ha desarrollado y prácticamente se hace por terrenos, porque además yo creo que hay uno que es deportivo y el otro me parece que está asociado a Guardia Civil o algo así, que son varias modalidades, y eso siempre se ha hecho por territorios, digamos, por zona, digamos, rural y eso, y no suele tener problema. Pero quien dice el cross, dice, por ejemplo, el Vía Crucis de Itálica, que es un Vía Crucis que se hace también con las hermandades del Aljarafe y que pasan por la servidumbre de paso del cementerio, pero terminan en el anfiteatro, más cosas, vamos, que en Itálica se hacen muchas actividades. Los espectáculos de teatro. Sí. Hombre, vamos a ver, yo te puedo decir mi opinión personal, o sea, yo creo que es una pena forzar a los edificios históricos cuando tenemos lugares mucho más idóneos para ello. Lo que pasa que, claro, en estos casos lo que también se explota es que a la gente, o sea, es un concepto tremendamente antiguo, pero que parece que nos sigue gustando, y es el marco incomparable. O sea, la idea de que, pues eso, en el Alcázar nos encantan los conciertos del verano y en la Plaza de España, o sea, pero yo lo que me pregunto es qué sentido tiene escuchar por ejemplo, estuve buscando imágenes y es que me salieron muchos más conciertos de los que yo era consciente que se habían hecho en la Plaza de España. O sea, es que se han hecho conciertos de música moderna, o sea, de todo tipo de cosas, o sea, simplemente porque está en un espacio espectacular. Pero yo, por ejemplo, tengo amigos que han estado en campañas de restauración de la azulejería de la Plaza de España ya 80 veces, porque es que además son unos materiales tremendamente frágiles. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es sopesar un poco si ese tipo de edificios pueden aumentar, o sea, pueden soportar esa presión y si realmente nos compensa. Pero yo creo que eso es como todo, eso es educación. O sea, me refiero, es que consigamos educar a la gente a decirle, si usted quiere ir al teatro, váyase a la Cartuja, que para eso nos gastamos el dinero en unos auditorios fantásticos, vaya allí, o vaya al Teatro Maestranza, que también para eso lo teníamos. O sea, el Teatro Maestranza, el pobre, ya no sabe qué inventarse para seguir viviendo, porque está prácticamente o sea, fuera de todos los circuitos medianamente decentes de música clásica, está fuera, porque no llegó y sin embargo estamos llenando la Plaza de España. Pues a lo mejor tiene más que ver con las políticas patrimoniales, ¿no? Que hagamos entender a la gente que cada cosa
vale para lo que vale, ¿no? O sea, yo que me dedicaba a teatros romanos, pues cada vez que veo, y aquí, por ejemplo, mi compañero Jesús ha trabajado mucho en Mérida, cada vez que ves el Teatro de Mérida a reventar de público de cosas que lo mismo da estar en el Teatro de Mérida que en cualquier otro sitio, o cuando se quiso hacer en la arena del Anfiteatro de Mérida un concurso de pádel, o sea, ¿no? Que eso salió en la prensa y fue además muy sonado. O sea, realmente nuestros políticos tienen que ser un poco conscientes de que no vale todo, ¿no? O sea, y que realmente... O sea, y por eso a mí me preocupa sinceramente esta deriva. O sea, a mí la deriva esta me preocupa, sobre todo porque iba a traer una foto del consejero, pero no creo que luego me tacharan de nada. Pero si uno lee el perfil del consejero, es un señor tremendamente válido y tremendamente preparado, pero en la gestión turística de la Costa del Sol desde la empresa privada. O sea, que será un señor de verdad que con una preparación brutal, pero a mí me da mucho miedo lo que se va a hacer con el patrimonio histórico andaluz. O sea, me da verdaderamente... Porque el problema es que tenemos que estudiarlo, tenemos que documentarlo, hay que hacer muchas cosas con él antes de venderlo. Entonces, Velo Claudia lleva 5 años sin director. O sea, es que se desdotó la plaza y no tiene director. Entonces, ¿vamos a vender Velo Claudia y no tenemos ni quien lo gestione? Vamos a ver. Entonces, hay que ponerse un poco serio con esto, porque no puede ser. La verdad que sí, yo este verano estuve en Itálica, en el teatro, en una obra, y al entrar nos dieron una pelota de ping-pong. Y claro, no sabíamos para qué era, y es que al final, claro, había que apedrear. Ah, bien, mira. Porque eran bromas que entonces, claro, y entonces había que tirar la pelota. Y cuando yo vi a todos los que estábamos sentados tirando esas pelotas, yo decía, ¿cuántas veces habrán hecho esto? ¿Cuántas veces se va a representar esta obra? Pero tú ahora lo piensas, es verdad que una pelotita de ping-pong, una, no hace nada. Pero ayer éramos muchas personas, y si son varias noches, oye... Al final, y yo, ahora lo pienso, ahora que te escucho y digo, qué disparate, todos tirando la pelotita. Sobre todo que estamos ya llegando a unos números de presión exagerados. Entonces, eso lo tenemos que mirar muy bien. O sea, que a lo mejor hace 30 años o 20 años éramos más capaces de gestionar el volumen de demanda que teníamos. Pero ahora mismo esto se está yendo un poquito desbordado, ¿no? Entonces... Únicamente, ¿por qué no tiene director el conjunto monumental de Guardia? Bueno, pues porque se fue dimitió el director que estaba, que llevaba 12 años, por cuestiones de desavenencias particulares y cosas de estas, y entonces el problema es... Pasa que estas cosas tampoco tendría yo que comentarlas aquí y más con Marta grabando. Pero o sea, el problema ha sido es que un puesto de director en Velo Claudia tiene la misma dotación económica que un puesto, por ejemplo, en Cádiz. Entonces, Velo Claudia está a 80 kilómetros de Cádiz, con unas nieblas en invierno brutales que cualquier persona tiene verdaderamente un riesgo de su vida todos los días, hacerse 160 kilómetros de ir y volver, y no tenía, o sea, y no tiene y sigue sin tener ningún tipo de incentivo ni ningún tipo de nada. Entonces, el puesto de Velo Claudia tiene que cubrirlo un funcionario, una persona que ya tenga una plaza en propiedad. Entonces, si una persona está en Cádiz estupendamente, que puede llevar a sus niños al colegio, que lo concilia con su vida personal, que no sé qué, ¿quién se va a Velo Claudia? Por muy maravilloso que sea. Pero el problema es que son plazas que hay que plantearse una especie de bonificación o algún tipo de algo. Entonces, nadie la pidió y entonces se desapareció del esquema. Este verano he estado yo allí y bueno, lo que me ha chocado y me dolió grandemente es ver que los restaurantes ya van a invadir la zona arqueológica. Porque es que yo he estado en mi silla... los restaurantes. Una valla metálica y ahí están las columnas de baile. Sí. Bueno, eso es algo que también su futuro es desaparecer. Lo que pasa que, bueno, que también es verdad que ese tipo de cosas hay que hacerlas con tiento, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ya se ha quitado y que antes Rocío me decía que cuando ella había estado, que los coches llegaban, o sea, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha estado hace más tiempo, había un gran parking público que se podía aparcar muy cerquita de las ruinas. El problema es que está encima de la necrópolis. Entonces, eso ya hace unos años se cerró al público y allí ya no se puede aparcar. Entonces, pero eso ha costado, bueno, unos disgustos por parte de los dueños de los restaurantes, que son gente estupenda y con la que todos los arqueólogos nos llevamos divinamente, pero que el problema es que, bueno, que el futuro de eso será desaparecer. Lo que pasa que, ya les digo, y también un poco rompiendo una lanza pues por los comerciantes y por los hosteleros. O sea, si tú no eres capaz de tener un director para gestionar, lo primero que vas a hacer es quitar los restaurantes. O sea, primero gestiona tus cosas en condiciones y luego ya le metes mano a los restaurantes. Claro, es que yo creo que eso ahora choca más o llama más la atención
por la saturación de gente, vuelve a ser lo mismo, porque yo recuerdo estar de niña en esa playa y sentarte en las piedras de la ruina y, por supuesto, meter el coche hasta adelante y comer allí y estar jugando por las piedras. Y de pronto un día lo vallaron y efectivamente te dejan acceder hasta esa parte y ahora llama la atención por eso, porque yo recuerdo estar sola en esa playa, sola, las vacas, andando vacas por la playa. Esas siguen. Y es así, cuando no hay gente, las pobres y no las echan, siguen. Por eso, claro, entonces yo creo que ahora lo que llama la atención es la gente. Para que hagan una idea, o sea, nosotros un Jueves Santo y un Viernes Santo hemos tenido 2.300 personas allí, o sea, era porque nosotros estábamos excavando allí. O sea, entonces les hemos dicho a los de taquilla que nos dijeran el número de personas que habían entrado, porque estábamos allí, parecía que estábamos en el zoo, o sea, porque era gente por todas partes, y eran en un solo día 2.300 personas. O sea, hay un concepto en el mundo patrimonial que se llama capacidad de carga, y que la capacidad de carga es el equilibrio entre el disfrute por parte de los visitantes y la presión sobre el patrimonio. O sea, por ejemplo, el Alcázar supera la capacidad de carga, vamos, con creces. Entonces, esa es la idea. O sea, el problema es que muchas veces nosotros como consumidores de ese patrimonio ni siquiera se nos está ofertando un producto de calidad. O sea, cuando yo la última vez que estuve en la Alhambra, o sea, eso parecía el metro en hora punta. O sea, no, es que tú no puedes ni disfrutarlo, ni... Entonces, al final, la experiencia que también se lleva el visitante también es tremendamente negativa, ¿no? Claro. Y como es negativa, además luego se queja de que le cobren por algo que no es de su agrado, o sea, es decir, al final es una espiral, ¿no? Entonces, una de las cosas sería, obviamente, bajar el número de visitantes, tratar de diversificar mucho más la distribución de elementos de interés, o sea... Yo, por ejemplo, el fin de semana pasado estuve en Gerena, porque estuve de visita, y la Basílica Paleocristiana cerrada, está a media hora de Sevilla, las canteras abandonadas, la iglesia cerrada a cal y canto. Claro, tenemos que lograr que el visitante también encuentre otros atractivos que le saquen de Sevilla, porque si no... pero no lo hacemos. Entonces... Vamos, yo este sábado he subido a la Giralda con mis hijos, que no habían subido nunca, y el otro día dijeron, venga, vale, subimos. Hemos subido en caravana y hemos bajado en caravana. O sea, no ha habido ningún solo momento en que no estuviéramos en una rampita solos. Y yo miraba, hacía muchos años que no subía, es verdad, pero es que me he quedado sorprendida. Es verdad que era sábado por la mañana, todas las excusas que queramos, pero en ningún momento íbamos dejando de andar todos al ritmo hasta que hemos llegado a las 34 rampas hasta arriba. Teníamos que hacer turno para asomarnos, para mirar. Bueno, yo estaba... pero completamente sorprendida, o sea, no me lo podía ni figurar. Pero claro, sí, es verdad, es la gente que luego hay por la calle, claro, que no se puede ni andar por la Constitución y esas cosas, o sea, que al final, evidentemente, hay que encontrar ese equilibrio que no estamos sabiendo, desde luego. Que todo se está convirtiendo en un parque temático. Todo. Pero una pregunta, en Baelo Claudia, ¿qué es lo que hace un director? Si aquellos son 3 columnas de mármol que están en cadena o un edificio. Hay un museo maravilloso, por Dios. Allí hay mucho que hacer. Y allí, por ejemplo, ahora mismo, yo este miércoles estoy en Madrid, precisamente una jornada sobre Velo Claudia en la Casa de Velázquez en Madrid. Y ahora mismo Velo Claudia es un yacimiento modélico porque hay hasta 7 equipos entre españoles y extranjeros trabajando en Velo Claudia sobre un montón de cosas diferentes, o sea, sobre la producción del garum, sobre el mundo funerario, entonces, solamente el gestionar para que 7 equipos puedan trabajar en buenas condiciones, puedan acceder a los fondos, puedan tener técnicos a su disposición, eso ya solamente es un trabajo fundamental que tiene que hacer un director. Eso, y luego un director en un entorno como ese, o como Itálica, o como Carmona, o como cualquiera de los conjuntos arqueológicos andaluces, una labor que tendría que potenciarse mucho es la relación con su entorno. O sea, uno de los grandes problemas que tiene Santiponce es... los poncinos entienden Itálica como un problema. Yo he vivido en Santiponce tiempo cuando estaba haciendo mi tesis y no se sienten nada identificados con el conjunto. Y en Carmona lo mismo, o sea, lo ven como un problema, no como una oportunidad. Entonces, un director, una de las cosas que tendría que hacer sería potenciar una buena relación con el entorno en el que se encuentra. O sea, ¿por qué creen que no está llegando a puerto lo del patrimonio de la humanidad de Itálica? Pues porque para empezar hay una total falta de comunicación entre el lugar en el que se encuentra y la comunidad que lo arropa, y ahí no arropa nadie a Itálica. Entonces... No quería yo desmoralizarles, esa no era mi intención. Se está postulando también. Sí, bueno, Carmona, pero Carmona como ciudad.
Sí. O sea, Carmona no, o sea, en el caso de Itálica era Itálica como ciudad romana, pero en el caso de Carmona, Carmona es con todo el patrimonio histórico, con todo el... Sí, Carmona es en conjunto, que eso además lo está sobre todo llevando mucho el ayuntamiento, el propio ayuntamiento, el que está tirando mucho de eso. No sé dónde llegarán. ¿Y Munigua qué tal? Munigua, ¿qué tal? Estuve el año pasado, la última vez que estuve en Munigua y bueno, la misma... Allí se jubiló el señor que la llevaba, el señor Kini. Ha estado 5 o 6 años sin nadie. Pues Munigua es fantástica, pero le puede volver a ocurrir lo mismo. O sea, a mí, una de las últimas veces que han ido amigos míos, que ha sido hace no mucho ya después, cuando ya hemos un poquito remitido las condiciones de la pandemia y tal, me han dicho que está también hasta arriba de gente. Que estaba el apeadero de Arenillas, que es hasta donde se pueden llevar los coches, lleno de... ahí está. Entonces, eso es lo que no puede ser. O sea, porque el problema es que un yacimiento arqueológico tiene ya una propia singularidad material que no soporta eso. O sea, es que no soporta tanta gente, ni tanto trasiego, ni tanto coche, ni tanta historia. Pero ¿por qué la gente no va en tren? O sea, ¿por qué tiene que llegar hasta con el coche, que si les dejan, aparcan en el santuario de arriba? Entonces, eso es lo que no puede ser. Bueno, estaba comiendo la gente antes del yacimiento alrededor de Arenillas, hasta donde está el tren, y bueno, y luego los que estábamos dentro, y era un sábado cualquiera o un viernes cualquiera, no recuerdo. No, si todo el mundo tiene derechos y posiblemente todo el mundo que ha salido de su casa esa mañana para ir a Munigua ha pensado que iban a estar solos, y lo que pasa es que luego al final se han encontrado con que había 300 personas, pero que obviamente eso se tiene que gestionar desde otros sitios, o sea, no la gente que se levanta y dice vamos a Munigua, que va a ir de un muy buen día, la gente tiene todo el derecho a ir a ver las cosas y ojalá fueran... Munigua tiene, eso significa que Munigua interesa y eso ya es importante, pero nuestros políticos patrimoniales son los que tienen que... Una mano también. Yo quería preguntarte si esa presión de visitantes, esa presión turística hace que los arqueólogos dejéis de trabajar sobre el terreno y os dediquéis a otra cosa. Creo que yo he estado este verano en Grecia y en diferentes puntos y la verdad es que veía que faltaba gente trabajando sobre el terreno. Me llamaba la atención que había poca actividad arqueológica. No sé si eso obliga, la presión de tantos visitantes obliga a que se deje hacer el trabajo. No, lo que pasa que sí que es cierto que la gestión patrimonial es un ámbito de trabajo que antes prácticamente no existía y que hoy, aunque sigue siendo un mundo un poquito autodidacta, pero obviamente muchos arqueólogos o gente que se formó con una especialización de arqueología hoy son gestores culturales, ¿no? Y gente que se dedica más, por ejemplo, pues a organizar actividades asociadas a arqueología, pero no a excavar directamente, sino, por ejemplo, pues a organizar actividades para niños o a estar en colegios, por ejemplo, haciendo actividades que tienen que ver con arqueología. Entonces, hoy un poco, también eso es interesante, que la labor del arqueólogo se ha diversificado mucho más, ¿no? O sea, ya no es solamente una persona que se dedica a excavar. Obviamente el problema es que la arqueología de campo necesita buenos fondos, es decir, que obviamente es costoso excavar y sobre todo además estas cuestiones que yo les enseñaba ya de analíticas y todo ese tipo de cosas, pues también son cosas costosas, ¿no? Entonces, pues también a veces excava menos pues porque el apoyo económico para poder excavar pues es también menor, ¿no? Entonces la gente pues prefiere dedicarse a cosas que son más rentables y que no son tan caras, ¿no? Pero bueno, seguimos excavando donde nos dejan, ¿eh? No hay problema. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias, hacemos un descanso y a las 7 seguimos. Muchas gracias.